Hola Tigres, hola Tigres, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a resolver las preguntas de física del segundo examen virtual del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Cañete del ciclo 2021-1. Como ustedes saben, son solo tres preguntas de este examen virtual. Entonces, empecemos con la primera pregunta. Me dice, me dice que un tren de 160 metros pasa por el costado de un poste durante 20 segundos. El tren realiza MRU, determine cuánto tiempo estuvo completamente dentro de un túnel de 800 metros. A ver, primero analicemos cuando este tren va a pasar completamente un poste. Mire, el análisis va a ser el mismo si es que tenemos acá un observador o tal vez un semáforo, será lo mismo, ¿ya? En este caso tenemos un poste. A ver, entonces, cuando tengamos poste, observador o semáforos, la longitud de ese objeto no se considera, no se considera. Y nosotros tenemos que hacer que este tren quede de esta forma. El tren debería de quedar así. En este momento, el tren ya habrá pasado el poste, ¿de acuerdo? Entonces el tren tiene que quedar así, tigre. Mejoramos el dibujito. Vamos a mejorar el dibujo del tren y debería de quedar así. Para poder comprender mejor esta situación, usamos de forma práctica el movimiento de un punto. Ese punto se va a colocar en la cola del tren, o puede ser en la punta también, ¿ya? Tú eliges. Podemos poner, por ejemplo, en la cola del tren. Acá está este puntito. Ese puntito va a estar justo en la cola del tren. La rapidez de este punto será igual a la rapidez del tren. Y observa, tigre. Cuando este tren haya pasado completamente al poste, mira dónde va a quedar el punto. Mira dónde queda. Entonces, notamos que el punto recorre todo este espacio. Y todo ese espacio es la longitud del tren, que es 160 metros. Y ese espacio se está recorriendo en 20 segundos. Entonces nosotros podemos acá determinar la rapidez del punto. La rapidez es espacio sobre tiempo. Recorre 160 metros en 20 segundos. Simplificamos y tenemos 8 metros por segundo. Entonces nosotros hemos descubierto la rapidez del tren. La rapidez del tren es 8 metros por segundo. Ahora vamos a hacer el análisis para el túnel. Me dice que cuánto tiempo estuvo completamente dentro del túnel. Entonces empecemos, tigre. El tren tiene que dar completamente en el interior del túnel. Entonces nosotros vamos a iniciar nuestro análisis acá, tigre. ¿De acuerdo? Entonces este tren desaparece y el tren debe de quedar así. Justo todo el tren tiene que estar en el interior del túnel. Ahora, ahora. Profe, todo el tren tiene que estar en el interior, ¿ah? Ni una parte puede estar afuera. Entonces, ¿dónde va a terminar mi análisis, tigre? ¿Dónde termina? Va a terminar cuando el tren quede de esta manera. El tren tiene que quedar así, de esa manera. No puede salir un poquito, tigre, no puede salir. Dice que tiene que estar completamente dentro del túnel. Entonces, no puede quedar fuera, ni una parte. Todo el tren tiene que estar en el interior del túnel, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer el dibujito. Listo, el tren tiene que estar de esta manera. Hagamos el análisis del punto para no equivocarnos. Para no equivocarnos. Profe, imaginamos que un punto está acá en la cola del tren y veamos qué espacio recorre ese punto que está en la cola del tren.
Bueno, más o menos el dibujo tira. Notamos que recorre todo este espacio. Recorre todo ese espacio. Pero nosotros conocemos que la longitud del tren es 160 metros. Todo esto mide 160. Además, por dato, conocemos que la longitud del todo el túnel mide 800, todo el túnel. Listo, muy bien. Listo, ya. Solo me interesa el espacio rojo. Yo tengo la rapidez que es 8 metros por segundo y me interesa solo el tiempo. Solo me interesa el tiempo. ¿Ya? Entonces, tire. Vamos a restar 800 menos 600 para obtener el espacio rojo. Restamos y tenemos 640 metros. 640 más 160 me da 800. Ahora, nosotros sabemos tires, sabemos o recordamos la propiedad tóxica de ella lo ve todo. Ella lo ve todo. Entonces tenemos que espacio, que es 640, es igual a rapidez por tiempo. Sacarle octava, dale octava, y el tiempo será entonces 80 segundos, tire. Entonces, durante 80 segundos, el tren estuvo completamente en el interior del túnel. Cuando pase más de 80 segundos, ya una parte del tren va a estar afuera del túnel. Pero eso no me pide el problema. El problema me pide que el tren esté completamente en el túnel. Entonces, como tú logras observar, Tigre, no hay respuesta, no hay clave. No hay clave, ¿ya? La respuesta es 80 segundos. No hay clave. Listo. Seguimos. Vamos al ejercicio número 2. Ahora tenemos una partícula, inicia un movimiento circular uniformemente variado desde el reposo. A ver, Tigre, hay que tener mucho cuidado acá. Me dice desde el reposo. Eso quiere decir que su rapidez inicial es cero. ¿De acuerdo? Parte, dice el movimiento desde el reposo. Entonces, la velocidad inicial o rapidez inicial es cero. Con una aceleración de 2 radianes, bueno, acá hay un error de edición, sí, debe tener, para que sea aceleración debe ser radianes por segundo cuadrados. Determine su rapidez angular al finalizar el tercer segundo de su movimiento. A ver, Tigre, mira, para esto hay que recordar nosotros lo que hemos aprendido en el MRU. En el MRV, cuando tú tenías una aceleración, por ejemplo, de 2 metros por segundo cuadrado, ¿eso qué quiere decir? Que por cada segundo que pasa, tu móvil va a aumentar en 2 metros por segundo, por cada segundo que pasa. ¿De acuerdo? Pasa un segundo más, profe, la rapidez vuelve a aumentar en 2. Vuelve a pasar un segundo más, entonces la rapidez aumenta en 2 más. Eso teníamos en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces vamos a tener en forma similar para este movimiento circular, Tigre. ¿Ya? El dibujo que yo voy a hacer es solo es referencial para poder comprender mejor el problema. Observa lo siguiente. El móvil inicia su recorrido desde el reposo. Eso quiere decir que su rapidez inicial es cero. Su rapidez inicial es cero. Y cuando haya pasado un segundo, su rapidez ahora será 2. Recuerda que por cada segundo que pasa, su rapidez va a aumentar en 2 radianes por segundo.
Si es que pasa un segundo más, de nuevo su rapidez vuelve a aumentar en 2. Aumentamos en 2. Aumentamos. Si vuelve a pasar ahora un segundo más, tire, si es que vuelve a pasar un segundo más, su rapidez volverá a aumentar en 2 radianes por segundo. Aumentamos 2 más, entonces tenemos 6 radianes por segundo. Nota, nota que por cada segundo que pasa, su rapidez aumenta en 2. Aumenta en 2, aumenta en 2. Entonces, a mí me pide cuál es su rapidez al terminar el tercer segundo de su movimiento. Primer segundo, segundo segundo, tercer segundo. Entonces, al terminar el tercer segundo, su rapidez será 6 radianes por segundo. Entonces, tu clave es la E. Pasemos ahora al ejercicio número 3. Último ejercicio del examen. Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez de 50 metros por segundo. Determina en cuánto tiempo alcanza su altura máxima. Bueno, acá notamos que hay un error más, porque la aceleración de la gravedad tiene que ser metros por segundo cuadrados. Entonces, corregimos, no hay problema. Somos humanos, tire, nos equivocamos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí debe ser metros por segundo cuadrados. Ahora, el objeto es lanzado verticalmente hacia arriba. Hacemos el dibujito. Vamos, lanzamos hacia arriba con una rapidez inicial de 50 metros por segundo. 50 metros por segundo hacia arriba. Pero como el movimiento se opone a la gravedad, y en el dato me están diciendo que la gravedad es de 10. ¿Eso qué quiere decir, Tigre? Que como se está oponiendo al movimiento, la velocidad por cada segundo que pase va a perder 10. Por cada segundo que pasa, la rapidez disminuye en 10. Entonces, cuando pase un segundo, es que pasa un segundo, ahora la rapidez será 40 metros por segundo. Por cada segundo que pasa yo voy a perder 10. ¿De acuerdo? Si vuelve a pasar un segundo más, entonces la rapidez vuelve a perder 10. Ahora será 30 metros por segundo. Vuelve a pasar un segundo más, la rapidez vuelve a perder 10. Ahora será 20 metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, que pase un segundo más, profe. Y que pase un segundo más, ahora su rapidez será 10 metros por segundo. Si pasa un segundo más, su rapidez tiene que perder 10. Eso quiere decir que en este punto su velocidad o rapidez será 0. 0 metros por segundo. Entonces, justo en ese instante, la velocidad es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo acaba de alcanzar su altura máxima y a partir de ese momento el cuerpo va a empezar a caer. A mí me pide cuánto tiempo demora para que alcance su altura máxima. Vamos a contar. Tenemos un segundo, 2, 3, 4, 5. La respuesta es 5 segundos. Tu clave será la D. ¿De acuerdo, Tigre? Mira, si es que el cuerpo caía, si es que el cuerpo cae, su velocidad va a ir aumentando en 10, en 10, en 10. Bueno, depende mucho de la gravedad, ¿no? En este caso, como la gravedad es 10, entonces, si es que el cuerpo cae, su velocidad va a estar aumentando de 10 en 10, en 10, en 10 por cada segundo que pasa. Muy bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.